Buenas tardes. Si pueden tomar asiento, vamos a continuar con las presentaciones. El tema que vamos a exponer a continuación es la migración de una red plana a una red rutada con MikroTik. Me presento, mi nombre es Alejandro Gordón, soy ingeniero en telemática, represento a la empresa Internet World Solution, soy consultor certificado en MikroTik y tengo experiencia con routeros desde el 2009. La agenda, vamos a ver el diagrama original de la red a que se le aplicó esta solución, los problemas detectados de la red, el diseño de red ruteada, la configuración de OCPF, optimización de OCPF, diseño optimizado de la red y el diagrama final de Dian, que es la empresa a la que se hizo esta solución. Les presento a Dian. Esta red inicialmente dependía en su totalidad de switch. Era una red en capa 2 totalmente, el único router que tenían capaz de hacer cualquier trabajo de routing era el router CCR 1016 que se encuentra en la gráfica. Ahora, esto nos creaba varios tipos de problemas, de los cuales vamos a hablar a continuación. Inundaciones de red. Recordemos que intrínsecamente un switch tiene la capacidad de reenviar tramas. Si no encuentra su destino, enviará tramas a través de todos los switches disponibles en la red. Esto nos genera inundaciones de tráfico basura hacia la red, consumiéndonos recursos que no podemos desperdiciarlos en una red. Los dominios de broadcast extendidos. Si nos fijamos, hay una nube la cual determina que es un dominio extendido de broadcast debido a que todo se encuentra plano. Entendamos algo, el problema del broadcast en IPv4 no es necesariamente un inconveniente, ya que está ligado IPv4 a broadcast. Sin embargo, la causa que tiene el broadcast sobre los equipos de red es el problema, ya que un equipo que recibe un paquete broadcast lo que hará es dejar de hacer lo que está realizando y atender el paquete broadcast. A más de eso, tenían loops de capa 2. Como pueden observar la gráfica, como pueden ver la gráfica, el nodo 8 no tiene una conexión directa hacia el CCR 1016. Por lo tanto, para poder llegar al nodo 8, debían usar el enlace principal. Esto lo que generaba muchas veces era un loop. Lo que tenían que hacer era reiniciar los equipos y se quedaban sin acceso directamente en toda la red. Entremos con el diseño de una red ruteada. ¿Cómo mitigar los problemas que actualmente he mencionado? La única forma es establecer routers en cada nodo, dividiendo los dominios de broadcast, la capa 2, dividiendo también las inundaciones que podrían ser causadas. Esto debido a que obviamente detrás de un router sí va a haber un switch, pero se minimiza toda esta situación. A más de eso, determinamos /30 para cada punto a punto y determinamos redes /21 para cada uno de los nodos. Esto nos generaría la capacidad de crecer sin tener que hacer un cambio en un futuro. Vamos a configurar OSPF. El requerimiento básico es que tengamos el direccionamiento ya establecido. Esto es algo sencillo, simplemente lo agregamos a cada una de las interfaces, o si tenemos VLANs, como en el caso de estos nodos, lo que haremos es poner sobre la interfaz VLAN. Ya les voy a explicar el por qué se está usando VLANs en este caso. Uno de los comentarios que dijo uno de los compañeros que estuvo exponiendo es ¿por qué usar loopback? Una interfase loopback es una interfase lógica, la cual siempre va a estar activa. Aunque una interfase física se caiga,
y esto nos permite mantener las sesiones OSPF. Es por eso que la recomendación debería ser siempre tener una interfaz loopback activa en un router, y más cuando vayan a hacer ruteo dinámico. Después de eso, asignamos la dirección IP, vamos IP, address list, damos clic en añadir, asignamos la dirección IP y la interfaz. Una vez terminado, ok. Con eso ya estamos determinando la IP que va a tener loopback, y también esta va a ser la IP que le añadamos al router ID cuando ya configuremos la instancia. Vamos a ver la instancia. Para declarar una instancia, nos vamos a routing, OSPF, la instancia. Sin embargo, no voy a crearla, simplemente voy a editar la que por defecto MikroTik trae para poder configurar. Le asigno el nombre es indiferente, puede ser el nombre que ustedes deseen. Le asigno el router ID que debe coincidir con la loopback. ¿Por qué voy a redistribuir rutas por default? Porque este router es el que va a recibir el internet. Entonces, este va a enviar la ruta por defecto a todos los dispositivos. También vamos a redistribuir las rutas conectadas y las rutas estáticas en caso de que en este momento existan rutas estáticas. Declaremos la interfase de OSPF. Vamos a routing nuevamente, a OSPF, interfaces y añadir. Ahora sí, les voy a explicar el por qué determinamos solo /30 para poder hacer el direccionamiento en cada uno de los equipos. Si nos fijamos, la interfase que he escogido es una interfase VLAN y el network type que escogí es un point-to-point. ¿Por qué? Point-to-point quiere decir que yo determino que hay un router y otro router con los cuales voy a levantar OSPF. ¿Sí? Lastimosamente, muchas de las veces o muchos de los casos, los consultores o los ingenieros determinan que solo va a ser broadcast. Broadcast fue diseñado en su momento cuando OSPF no era punto a punto o por la falta de interfaces. Entonces, ahí uso broadcast. O cuando creo una configuración por defecto solo declarando las redes, se establece como broadcast. Sí, entonces vamos a ver esa situación simplemente con punto a punto. Me evito tener que seleccionar el DR y el BDR, que en broadcast necesariamente tengo que hacer la selección de un DR y un BDR. Esto para poder mantener la tabla de ruteo que voy a estar emitiendo constantemente. Y en caso de que el router primario caiga, el BDR es el que va a asumir el papel. ¿Sí? Entonces, vamos a manejarlo solo como point to point. La convergencia va a ser mucho más rápida, más eficiente. Voy a eliminar la dependencia del DR y el BDR y hago más rápido la convergencia. Seguimos. La red de OSPF, ¿cómo la agrego? Voy a routing, OSPF, le doy añadir, voy a OSPF, network, añadir y añado la red. En este caso, como vimos inicialmente, solo ponemos la red, no ponemos la IP directamente del router que está haciendo el OSPF o nuestro vecino, no, solo la red. Con eso es suficiente. ¿Cómo comprobamos que OSPF funcione? Vamos a ver. Una vez que OSPF ingrese a trabajar, tenemos ya la redistribución del LSAs. Podemos determinar que OSPF funciona siempre y cuando los LSAs estén distribuyendo hacia los routers vecinos. ¿Sí? A más de eso, podemos ver aquí en las rutas se han comenzado a redistribuir y vemos la interfase por donde son redistribuidas, el gateway y también los destinos de las IPs. Sin embargo, hay un problema en esto. La configuración actual está casi por defecto, a diferencia de que establecí una configuración punto a punto. No he optimizado nada. Sigo manteniendo tablas de ruteo extremadamente altas. Si tengo, por ejemplo, PPoE, las tablas de ruteo van a ser
altas debido a que cada interfase que se conecta en PPoE es una ruta más que se va a agregar a la tabla de ruteo. ¿Y cuál es uno de los problemas de que esto suceda? Definitivamente podemos tener un flapping de rutas. ¿Qué sucede con esto? Si yo tengo un flapping de rutas y comienzo a mandar actualizaciones de que se cayó, subió, recordemos que MikroTik solo depende de un core para poder determinar el proceso de ruteo dinámico. Entonces, si yo comienzo a generar costos en CPU, lo que voy a tener es una caída directa de toda la red debido a las actualizaciones con las que estoy inundando. Como podemos ver aquí en el caso de esto, son 207 rutas que tengo redistribuyendo a través de la red. En este caso específico, justamente cuando tomé la captura, no estaban todos los clientes conectados, podían haber más clientes y cada vez iba a haber una entrada en cada una de las rutas que genere este cliente. ¿Cómo optimizamos el diseño? ¿Cómo mejoramos ese diseño? El diseño que ya hicimos para una red ruteada, podemos optimizarlo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo determinamos eso? Determinando áreas en cada uno de los nodos y subnodos que se encuentren dependientes de un nodo principal. Por ejemplo, siempre va a haber una ruta de backbone que va a ser la 000. Esta es la que se encargará de la redistribución entre zonas. A más de eso, se encargará de la redistribución de todas las rutas hacia cada uno de los routers. Pero si yo lo veo como está actualmente, este router va a tener lo mismo que este router y este router va a tener lo mismo que este router. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estoy optimizando nada, no estoy sumarizando nada, sigo manteniendo todo como una sola área y esto me genera inconvenientes como los que expliqué hace un momento. ¿Cómo declaro una área stub? Perdón, me olvidé de explicarles aquí. Para poder sumarizar, para poder optimizar, lo que hicimos es declarar áreas. El nodo 5 tiene un área llamada área 2. Está con IPs para poder usar un /22 y los clientes un /19. Esto me genera la cantidad necesaria de IPs, no solo para ahora, sino para futuro, de tal manera de que yo no requiera nuevamente hacer un cambio. ¿Sí? Lastimosamente, cuando se hizo el cambio inicial de ruteo, de la red plana a la red ruteada, ya no pudimos hacer esto debido a las exigencias de tiempo, pero ya una vez planificado, pudimos hacer esta situación. Voy a declarar un área stub. Me dirán, ¿por qué un área stub? Un área stub es la única que solo depende en su totalidad de la ruta por defecto. Él no recibe ninguna actualización directamente desde los routers externos. Lo único que hace es obtener una ruta por defecto y esta es la que le permite salir a cualquier destino. Lo demás de las actualizaciones se quedarán en el router master de este de aquí. Vamos a routing, OSPF, áreas, añadimos, ponemos el nombre del área que también es indistinto, podemos escoger el que nosotros necesitamos. La instancia ya la creamos previamente, está como área 2. Vamos a generar el área ID. Eso sí, el área ID es bastante importante porque si no se establece correctamente entre el router que esté delante de él, no van a poder levantar la sesión SPF. Es por eso que necesitamos que las áreas ID no se repitan y tampoco estén mal colocadas. ¿Sí? Escogemos el tipo de red, será stub. Una vez que hacemos esto, como ya les digo, o les explicaba, tenemos dependiente este router solo de la ruta por defecto. No podrá haber nada más. Cualquier cosa que haga tendrá que preguntarle a su ruta por defecto y enviarle ya sea a internet, ya sea a la red interna, a cualquier otro equipo que necesite. Entonces vamos a declarar también la sumarización de rutas.
¿Qué gano con esto? Lo que explicaba hace un momento. Si tengo un flapping de rutas, en vez de usar todo el procesamiento que el equipo tenga, lo que voy a lanzar hacia la red de backbone es solo la ruta sumarizada. Entonces no me interesa si detrás de eso comienzo a tener un flapping, porque se va a quedar ahí y evito congestionar toda la red. O en último de las instancias, hacer que toda la red se caiga directamente, porque el protocolo de ruteo depende solo de un core en este caso. Entonces vamos a routing, o CPF, los rangos de áreas, ponemos añadir, vamos al área que necesito sumarizar, establecemos el rango, en nuestro caso ha sido el rango /19, le ponemos que calcule el costo y que advierta esta sumarización. Y ok. ¿Qué gano con esto también? Gano que mi router se convierta en un ABR. El único capaz de sumarizar en OSPF es un ABR, un Area Border Router. Este es el único que puede sumarizar rutas, ninguno más puede hacerlo. Podría yo establecer en cada nodo en cada router que existe en cada nodo un ABR, sí, pero no es óptimo. Entonces prefiero poner a los equipos que se encuentran en el área de backbone directamente como los ABR. Estos generarán directamente la sumarización, nos enviarán ya toda la red, el /29, aunque se encuentren internamente no sumarizado, nos enviará sumarizado hacia nosotros. ¿Cómo podemos comprobar esto? Nos vamos acá y vemos, ¿no? Routing o SPF, rutas, y podemos ver aquí el core en el área de backbone se encuentra la IP /19 sumarizada por la interfaz del router que le está enviando esa ruta sumarizada. Esto nos garantiza que todas las rutas se vayan sumarizando, evitemos tener problemas con OSPF a la larga, que lo único que van a causar es una gran cantidad de rutas, un gran tamaño de una tabla de ruteo que me va a consumir más procesamiento. ¿Qué gano también con esto? Que los routers que no se encuentren como un ABR puedan ser routers sin mayor capacidades. Por ejemplo, para un nodo donde solo tengo 3, 4, 5 clientes, con eso, con un 750 o un equipo un poco más pequeño con Hub Lite, podría atenderlo sin tener que tener toda una tabla de ruteo inmensa. Pero eso es lo que tratamos, ¿no? Optimizar recursos, mejorar recursos, tratar de evitar tener en todos los equipos routers demasiado grandes. Ok, una vez hecho esto, lastimosamente uno de los ejemplos que teníamos aquí en el diagrama inicial era que teníamos WISPro. ¿Por qué se migró esta red directamente a OSPF? Era porque WISPro en su inicio les pedía que tengan todo en capa 2. Entonces, para evitar ese problema se migró a la red ruteada, ¿sí? Sin embargo, se siguió manteniendo por un buen tiempo WISPro. Y esto generó en algunos momentos retardos por fallas, porque el ancho de banda no era suficiente, porque el equipo no era suficiente. Entonces, ¿qué hicimos? En nuestro diagrama final de Dayan, retirar WISPro. ¿Sí? Aunque lo teníamos conectado al router de borde y este ya estaba directamente ruteando, decidimos retirar WISPro y Supercaché. Directamente se conectó el router de borde hacia el router de core y esto nos garantizó estabilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se ponía el ancho de banda total con WISPro, generaba una lentitud, problemas de inestabilidad, no daba todo el ancho de banda que requerían, había un sinnúmero de inconvenientes. Entonces se retiró WISPro. A más de eso, en su momento, cuando se hizo esta situación, el router de core, que tenía como proveedor principal GigaRed, levantó BGP.
Si yo hubiera tenido WISPro, no hubiera podido en su totalidad levantar BGP. ¿Sí? A más de eso, en este instante, el router de borde están gestionando ya para hacer el peer con Cabase. Cabase es uno de los proveedores de contenido de Argentina. Entonces, en su momento va a haber aquí tanto Cabase como Gigaret. Y no necesito hacer ningún cambio más hacia la red. La red ya se encuentra totalmente diseñada con la capacidad de que solo el router de borde se conecte hacia cualquiera de las redes externas que tengamos. Para terminar, un poco de recomendaciones. Lastimosamente, dentro de los protocolos de ruteo que tenemos con MikroTik, OSPF es el que mejor distancia administrativa tiene. Recordemos que la distancia administrativa nos da la confiabilidad del protocolo. Es el único que nos permite este tipo de situaciones, ¿sí? Además, es el paso también para ir a IBGP. Recordemos que IBGP depende de un IGP y caso contrario no lo puede implementar, ¿sí? Sería excelente que pudiéramos poner eBGP, sin embargo no es factible, no es posible. Otra de las recomendaciones, generen la sumarización necesaria en los routers necesarios para evitarse tener flappings de rutas. Esto les ahorrará recursos directamente en la red. Tendrán que ver cómo diseñar, cómo establecer la necesidad de IPs para ahora y a futuro, no solo para un momento. Sí, la última de las recomendaciones, tengan en cuenta que OSPF, al tener más de 50 routers también, comienza a haber fallas porque las tablas de rutas son muy grandes. OSPF no es tan escalable a más de 50 o 80 routers. Aparte de eso, OSPF era una recomendación para nuestros amigos de MikroTik. Ojalá nos puedan implementar algo como IGRP, IS, que también ya son estándares y tienen ciertas mejoras que podrían brindarnos mayor capacidad a MikroTik directamente sobre esto. Esto ha sido todo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, estoy para contestarles.